Soy Yamila y tengo 16 años. Hace poco conseguí salir de una situación muy tóxica con mis padres que no me importaban, gracias a mi abuela. Acabó con mis padres rogándome que les perdonara. Pero, ¿qué tal si empiezo por el principio? Durante los primeros 13 años de mi vida, siempre habíamos sido mi mamá Yesenia, mi papá Sergio y yo. Recuerdo que cuando tenía unos 6 años, yo quería tener un hermano porque todos mis amigos tenían uno y yo quería ser como ellos. Mis padres siempre me rechazaban y me decían que no querían otro hijo porque estaban contentos conmigo. Al final abandoné la idea de tener un hermano y me acostumbré a ser hija única. Ser hija única fue increíble. Todos los miembros de mi familia me mimaron muchísimo, pero sobre todo mi abuela Bianca. Era la madre de mi madre y como mi madre no tenía hermanos, yo era la única nieta de mi abuela. Así que, obviamente, recibí todo su amor y cariño y recibí muchos regalos de ella. Mis padres me dejaban a menudo en su casa cuando tenían que trabajar hasta tarde, y eso era lo que más me gustaba porque me encantaba pasar tiempo con mi abuela. Pero eso se acabó cuando cumplí 9 años. De repente, no me dejaban ir siempre, ni me permitían hablar mucho con ella sobre cómo era vivir en casa. Siempre que preguntaba a mis padres a qué se debía ese cambio repentino, me decían que yo era demasiado joven para entender el motivo. En aquella época, lo único que sentía era soledad. La única persona con la que podía hablar era alguien a quien ya no veía. Mis padres trabajaban a jornada completa y solo volvían a casa sobre las 9, que era mi hora de acostarme. Como no tenía nada que hacer, hice lo mejor que pude. Me concentré en mis estudios. También me aficioné a la lectura y antes de darme cuenta, era una de las mejores estudiantes de mi curso. Pronto me sumergí tanto en mis estudios y en el mundo imaginario de los libros que apenas me daba cuenta cuando mis padres no estaban. Claro que de vez en cuando me organizaban una fiesta para celebrar mis buenas notas y era entonces cuando por fin podía ver a mi abuela. Pero aparte de eso, me acostumbré a no tenerlo cerca. Este patrón continuó durante años. Mis padres siempre me llamaban niño fácil porque no les causaba problemas. ¿Cómo iba a causarles problemas si, para empezar, apenas estaban con ellos? Poco a poco me fui acostumbrando a mi soledad. Se convirtió en parte de mí, y supongo que pasé la vida estando sola porque era como una vía de escape para mí. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar para mí. Unos meses después de cumplir 13 años, mis padres volvieron pronto del trabajo y me llamaron. Bajé corriendo a ver si pasaba algo, pero ambos parecían muy contentos, así que me tranquilicé. «Mamá», pregunté, ¿va todo bien? «Cariño, tenemos algo muy importante que contarte. Estoy emocionada. ¿Qué es?» «¿Qué tal si te sientas para esto?» «Vale. ¿Recuerdas que cuando eras pequeño siempre nos pedías un hermanito o hermanita?» «Sí. Bueno, estoy embarazada. Vas a tener un hermano». «¿De verdad? Dios mío, es increíble». «Sí, y ahora que vas a ser hermana mayor, vas a tener que ayudar en casa a partir de ahora. Aunque, como tu madre va a estar muy embarazada y muy cansada, eso significa que no podrá hacer su parte de las tareas domésticas durante los próximos meses. Por supuesto, ayudaré en todo lo que pueda. Pero, ¿y mis deberes?» «Cariño, no tienes que preocuparte por eso. Puedes ir con calma en tus estudios durante los próximos meses, y yo estaré ahí para ayudarte. Pero no quiero ir despacio con mis estudios. Me encanta el camino que llevo ahora. Lo sé, pero hay que hacer sacrificios de vez en cuando, ¿no? Sobre todo cuando se trata de tu familia. ¿Cuánto tiempo vas a estar embarazada, mamá?» «Solo otros 7 meses más, cariño. Supongo que podría hacer algunos sacrificios. Pero, ¿y después de que nazca el bebé? ¿Tendré que seguir centrándome en el bebé?» «Todavía quedan unos 7 meses para averiguarlo, pero quiero tenerlo claro para poder planificarlo. Yamila, ahora estás siendo un poco malcriada, y la verdad es que no me gusta». «Lo siento, mamá. Estoy contenta porque voy a tener un hermano, pero también me preocupa lo que va a pasar cuando llegue el bebé. Quiero decir, si ya me estás pidiendo que deje de centrarme en mis estudios». «Oye, como dije, cariño, ese es un tema para otro día. ¿Por qué no cenamos aquí y vemos tu película favorita para celebrarlo? ¿De acuerdo?» Ya sabía, en el fondo de mi corazón, que el nacimiento de mi hermano sería el fin de mi éxito académico. Es decir, sigo queriendo a mi hermano José con locura,
pero no me equivocaba. Cuando mi madre estaba embarazada, solo me encargaba tareas menores que no me llevaban mucho tiempo, como cargar y descargar el lavavajillas o limpiar la encimera de la cocina después de preparar la comida. Pero cuando nació mi hermano José, de repente me asignaron todas las responsabilidades de la casa. Durante el primer año de vida de José, me las arreglé para tener algo de tiempo libre para dedicarme a otras cosas que no eran mías. Pero cuando José tenía año y medio, mis padres me obligaban a cuidarlo mientras ellos salían de fiesta. El servicio de canguro empezaba en cuanto yo volvía a casa y no terminaba hasta la mañana siguiente, cuando mi madre se ocupaba de él antes de irse a trabajar por la tarde. Esto empezó a suceder de vez en cuando al principio y luego aumentó a 4 o 5 veces por semana. Hay que tener en cuenta que yo solo tenía 14 años. Ya estaba luchando contra la adolescencia y, de repente, me vi obligada a responsabilizarme de un niño pequeño que era muy quisquilloso y difícil de tratar. Un día en particular, lo pasé muy mal en el colegio y estaba muy cansada. Así que cuando mi madre me dijo que ella y mi padre iban a salir esa noche, la tercera noche consecutiva, me enfadé. «Cariño», dijo papá, «yo y yo vamos a salir esta noche otra vez». ¿Es un tono lo que oigo? No, lo siento, pero ¿quién vigila a José? Tú, por supuesto, tonto. Hoy no puedo, mamá. Mañana tengo los finales y necesito estudiar de verdad. Calla, Yamila. Papá y yo te dijimos que nos parecía bien que aprobaras los exámenes. Pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes lo humillante que es que haya bajado a estudiante por debajo de la media? ¿Entonces no te importa tu familia? Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es definitivamente lo que parece. No tienes ni idea de los sacrificios que tu padre y yo tuvimos que hacer por ti cuando eras pequeño. Lo menos que puedes hacer ahora es ayudarnos cuando lo necesitamos. Me encanta ayudaros, mamá. Es que papá y tú siempre estáis saliendo y siempre me dejáis a mí de niñera de José. Cariño, tu padre y yo siempre estamos súper estresados por el trabajo. Esta es nuestra forma de relajarnos. ¿Y yo qué? Yo también merezco relajarme, ¿no? ¿Trabajas 80 horas a la semana? ¿Tienes impuestos que declarar y facturas que pagar? No, pero también tengo un montón de cosas que hacer y yo también me canso. Yamila, deja de portarte como una mocosa. Sabes que tu familia siempre debe ser lo primero. Entiendo que estés cansada, pero también lo estamos tu padre y yo. Ahora sé una buena chica y cuida de tu hermano. ¿No puedes al menos dejar a José en casa de la abuela o hacer que venga aquí para que lo cuide mientras yo estudio? Por supuesto que no. ¿Por qué? Te acabo de dar la solución perfecta. Mira, eso no era una solución. Esa fue tu estrategia para tratar de eludir tus responsabilidades familiares. Eso no es verdad. Tu abuela es mayor y no queremos molestarla. Vale, ahora tu padre y yo tenemos que irnos. La cena está lista en la nevera, caliéntala. Asegúrate de que José duerma a tiempo. Te quiero, adiós. Odiaba no poder defenderme y mis padres nunca me dejaban decir nada. Si alguna vez decía algo racional, me callaban o me decían que estaba siendo irrespetuosa. La conversación anterior fue solo el principio de las muchas peleas que tuve con ellos a lo largo del año y medio. Les preguntaba constantemente por qué no podían ocuparse de José o dejar que algún familiar se ocupara de él, pero siempre me callaban cuando la discusión subía de tono. Me decían que la familia es lo primero y me culpabilizaban por no valorar a mi familia. ¿Y cómo podía enfadarme por eso? Cada vez que me lo decían, me cerraba en banda porque me sentía muy culpable. Hacía todo lo que querían durante la semana siguiente para demostrarles lo mucho que me importaban. Este ciclo continuó durante un tiempo, pero pocas semanas después de cumplir 16 años, mis padres me sentaron y me dijeron que tenían que hablar conmigo de algo. Cariño, tenemos que hablar contigo de algo. Sí, pero primero voy a ver cómo estás. Hace tiempo que no me cuentas lo que te pasa. ¿Cómo te ha ido hoy en el colegio? Bien, nada nuevo, la verdad. Muy bien, estupendo. Ahora tu padre tiene algo que decirte. Sí. Tu madre y yo hemos pensado que ahora que tienes 16 años, deberías empezar a buscar un trabajo a tiempo parcial. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, estábamos pensando que podrías contribuir a los gastos de la casa. Nunca está de más tener algo más de dinero, ¿verdad? ¿No he hecho suficiente, Yamila? No te atrevas a gritarnos. ¿Cómo no voy a hacerlo?
He hecho todo lo posible por escucharos, nada menos que a mi costa. No tengo tiempo para hacer nada de lo que me gusta porque tengo que cuidar de mi hermano. Si empiezo a trabajar ahora, ni siquiera tendré tiempo para estudiar. ¿Por qué eres tan exigente con tus estudios? Míranos a tu padre y a mí. Tenemos los estudios más básicos y vivimos cómodamente. Entonces, ¿por qué quieres más dinero si estás tan a gusto? No hace falta que me busque un trabajo. ¿Es tan difícil para ti ser una persona decente y ayudar a tu familia? Está claro que no. No he hecho más que cuidar de mi hermano en los últimos 3 años mientras vosotros dos solo ibais a fiestas. José piensa en mí más como una madre que como una hermana. ¿No te preocupa lo más mínimo? Es que es joven. Entenderá las cosas cuando sea mayor. Pero ahora tienes que buscarte un trabajo. Vale, conseguiré el trabajo si contratamos a una niñera. No puedo cuidar de José, trabajar y estudiar al mismo tiempo. De ninguna manera. No voy a dejar a mi hijo en manos de una desconocida, por no hablar de que será demasiado caro. Aunque puedes utilizar toda mi paga para compensar ese gasto. Estamos viviendo muy cómodamente ahora mismo, como dijiste. Mira, o consigues un trabajo y ayudas a nuestra familia, o antes te vas de esta casa, ¿me entiendes? ¿Cómo es eso justo para mí en absoluto? Mala suerte, chaval. He aquí una lección de vida para ti. La vida nunca es justa, solo tienes que lidiar con ella. Está claro que lo estáis haciendo injusto para mí. No quiero hacer de niñera de José todo el tiempo y además trabajar. Lo menos que podríais hacer es ayudarme un poco. Cariño, estamos ocupados ganando dinero para manteneros vivos a ti y a José. Si tú no puedes compaginar el trabajo con la educación de tu hijo, ¿cómo esperas que lo haga yo? Ya está bien de contestaciones. Ya estamos hartos de tus faltas de respeto. Tu madre no bromeaba cuando dijo que te echaríamos si no nos hacías caso. Ahora, tu padre y yo tenemos otro lugar donde estar. Volveremos más tarde. Asegúrate de que tú y José cenen, cuídense, y si necesitas algo, llámanos. Adiós. No podía creer la osadía que tenían mis padres de obligarme a conseguir un trabajo. Y esta vez no solo tiraron de la carta de la familia, sino que me amenazaron con echarme de casa si no les hacía caso. Recuerdo que aquel día me sentí muy dolida y aún más al día siguiente, cuando mi madre me dijo que había hablado con una amiga que estaba dispuesta a darme trabajo en su cafetería. Acabé aceptando ese trabajo y se esperaba que trabajara todos los días de la semana porque eso era lo que mi madre le había dicho a su amiga que yo quería hacer. No tenía tiempo para nada, ni siquiera para dormir. Me levantaba temprano por la mañana, iba al colegio, al trabajo, recogía a José de la guardería, volvía, cuidaba a José un rato hasta que mis padres volvían del trabajo o de su fiesta, estudiaba y dormía de 3 a 4 horas. Vivía una pesadilla. Pero un día todo cambió a mejor. Ese día tuve un día bastante duro en el trabajo y estaba más que cansada. Volví a casa y encontré una nota en la nevera firmada por mamá en la que me decía que ella y papá habían salido. Aunque eso no era nuevo para mí, por primera vez no había cena ni dinero para José. Estaba cansada y hambrienta, y después de intentar localizar a mamá y papá, que nunca contestaban al teléfono, solo se me ocurrió recurrir a una persona, mi abuela. Hola cariño, ¿va todo bien? Hola abuela, necesito que me ayudes con algo. Claro, ¿qué necesitas? Bueno, no hay nada para comer en casa y no tengo dinero para pedir comida. ¿Por qué no hay comida en casa? Bueno, hace tiempo que mamá y papá no hacen la compra. Vale, ¿y dónde están ahora? En una fiesta y tú y José estáis solos en casa. Sí, pero ya estoy acostumbrado. Es normal. Solo necesito ayuda con la comida, así que si pudieras pedirnos algo de comer, eso es una tontería. Voy y os cocino algo nutritivo. ¿Y por qué es normal que tú y José se queden solos en casa? Es decir, mamá y papá llevan haciendo esto desde que nació José. He hecho de canguro todos los días para que mamá y papá puedan ir a sus muchas fiestas. ¿Qué? ¿Por qué no me contaste nada de esto? Mamá y papá me hicieron prometer que no diría nada, y normalmente no pasaba nada porque nos dejaban la cena preparada o me daban dinero para pedir comida. ¿Cómo pueden dejar a sus hijos en casa sin supervisión? No te preocupes, abuela. Tengo 16 años. Sí, pero esto lleva pasando 3 años. Eso es inaceptable. Espera, ¿es por eso que pareces tan cansada y tus notas han bajado? Sí, quiero decir, entre el trabajo y el cuidado de José.
Realmente no tengo tiempo para concentrarme en otra cosa. Si de verdad necesitabas un dinero extra, yo podría haberte ayudado. Te lo agradezco mucho, abuela, pero papá y mamá no me dejaban hablar contigo de nada. Me obligaron a buscar trabajo para poder contribuir a los gastos de la casa. Entonces, te obligaron a aceptar un trabajo y luego también te quitaron el dinero. Sí, lo sé. Ojalá pudiera hacer algo, pero... Cariño, no te preocupes por nada. Voy a hacer las cosas bien para ti. Pero mamá y papá se van a enfadar conmigo. No sé cómo va a sobrevivir José si mis padres no van a estar tanto por aquí. No te preocupes por nada. Tus padres no eran diferentes a ti. Tu abuelo y yo tuvimos que darles un ultimátum para que dieran un paso al frente y te cuidaran como es debido. ¿En serio? Sí, fue todo un asunto. José no me preocupaba demasiado porque creía que se habían arreglado después de criarte durante 13 años. Pero está claro que pensaron que podían pasarte sus deberes a ti. No quiero que vivas así. Eres un niño, por el amor de Dios. No sé cómo agradecértelo, abuela. Tonterías. Ahora mismo voy a pasarme por la tienda a comprar algunos ingredientes. Estaré allí en media hora. Entonces discutiremos cómo lo haremos. Bien, cuídate y asegúrate de que las puertas y ventanas estén cerradas. Sí, abuela. Conduce con cuidado. Nada más decir eso, José y yo nos quedamos solos en casa. Sentí que mamá y papá se habrían enfadado conmigo. Ese era exactamente el tipo de cosas que me dijeron que no contara a nadie, especialmente a la abuela. Pero me moría de hambre y no tenía fuerzas para pensar con claridad. Mientras esperaba a que viniera la abuela, no podía evitar preguntarme por qué mis padres me decían que no le contara nada a la abuela. Antes de que pudiera ponerme nerviosa y pensar demasiado en la conversación que había tenido con la abuela, oí que un coche entraba en la casa. La abuela llegó en media hora, tal como había prometido. Le abrí la puerta y me recibió con un fuerte abrazo. La abuela nos preparó rápidamente la comida y nos la sirvió. José y yo comimos como nunca antes habíamos visto. Cuando terminamos, la abuela le pidió a José que fuera a jugar con sus juguetes mientras ella hablaba conmigo. Cuando José salió de la habitación, me preguntó si podía grabar nuestra conversación y, aunque yo estaba confusa, le dije que sí. Procedió a hacerme preguntas sobre la paternidad de mamá y papá y su presencia en la vida de José y en la mía, y le dije sinceramente que apenas estaban allí. Le dije que yo era más figura materna para José que mi madre, y la abuela puso cara de disgusto. Básicamente le conté todo lo que te he dicho hasta ahora, y al final, la abuela tenía lágrimas en los ojos. Mientras me abrazaba, se disculpaba una y otra vez por no haber estado a mi lado cuando la necesité, pero yo no entendía por qué se disculpaba. No tenía ni idea, ¿verdad? Pues no. Resulta que cuando era más pequeña, mis padres me dejaban en casa de la abuela todos los días porque estaban de fiesta en lugar de trabajar. Como mi abuela había hecho durante un tiempo, mi abuela me quería un montón. También sabía que no podía ser mi madre. Así que cuando sus repetidas advertencias a mis padres para que no me dejaran en su puerta todos los días no funcionaron, hizo intervenir a los servicios de protección de menores. Hubo un breve periodo en el que se debatió si mis padres debían seguir teniendo mi custodia, pero al final les dejaron ir con una advertencia. Después de eso, ya no volví a visitar tanto a mi abuela. Mi abuela pensaba que mis padres se habían tomado en serio la advertencia y que habían cambiado de vida. Pero estaba claro que no era así. Así que la abuela me contó su plan. Me pidió que tuviera paciencia durante un mes más porque en ese mes contrataría a un investigador privado para que investigara todas las actividades de mis padres y así poder llevarlos a los tribunales. Me sorprendió que la abuela fuera tan lejos por mí, pero me sentía aliviada porque iba a poder salir de casa de mis padres. Le aseguré que aguantaría un mes más y empecé a contar lentamente los días que faltaban para que terminara el mes. Un mes y medio más tarde, mis padres irrumpieron en mi habitación una noche temprano, con cara de pánico. Yamila, ¿le has dicho algo a tu abuela? ¿Qué quieres decir? No intentes mentirnos ahora. El otro día papá y tú fuisteis a una fiesta y no había comida en casa. Yo no tenía dinero, así que hice lo más lógico y le pedí a la abuela que me ayudara. Me hizo un montón de preguntas y yo las contesté. Niña estúpida. Te dijimos una y otra vez que no le contaras nada a tu abuela. ¿Cómo iba a conseguir comida para José y para mí? ¿Cómo iba a responder a todas sus preguntas?
Vamos. Eres una chica lista. Podrías haber inventado unas cuantas mentiras. Me moría de hambre y mi cerebro apenas funcionaba en ese momento. Deberías agradecerme que no dejara que José se fuera a la cama con hambre. No entiendo por qué me gritáis. No entendéis lo que habéis hecho. Tu abuela nos va a denunciar por abandono de menores y quiere tu custodia y la de José. Y eso es algo malo porque... ¿Perdona? ¿No te importa que te separen de tus padres? ¿Por qué iba a importarme? En los últimos 3 años me has demostrado lo mucho que me quieres y valoras. Quiero decir, apenas he vivido mientras vosotros dos salíais de fiesta casi todas las noches. Bien, entiendo que estés enfadado y molesto con nosotros, pero podrías haber hablado de ello con nosotros. Cada vez que lo intentaba, lo cerrabais. Me hacías sentir culpable hablando de la familia. Lo intenté, pero nunca quisiste escucharme. Vale, ¿qué te parece esto? Te dejaremos hacer lo que quieras, pero tienes que pedirle a tu abuela que retire los cargos contra nosotros. Sí, cariño, sentimos mucho todo lo que hicimos. ¿Podrías perdonarnos? Haremos todo lo posible para compensarte. Solo dile a tu abuela que retire los cargos, ¿de acuerdo? Decir que lo siento no me va a devolver los últimos 3 años de mi vida. No veo nada malo en lo que está haciendo la abuela. Si de verdad te importáramos José y yo, nos habrías cuidado bien a los dos. Nuestro bienestar y seguridad habrían sido tu prioridad número 1. Esto es solo la consecuencia de todas tus acciones. ¿No entiendes la gravedad de esta situación? Tu padre y yo nos vamos a convertir en parias sociales. Vaya, ¿cómo pensabas que ese punto te iba a favorecer? No me importa vuestro estatus social, pero está claro que a vosotros dos os importa más eso que vuestros propios hijos. Quiero decir, solo estáis demostrando por qué la abuela tiene razón una y otra vez. Tienes que dejar de ser tan desagradecido. No te criamos para que fueras así. Tienes toda la razón. No me criasteis. Yo me crié a mí misma y crié a José. Hasta ahora vosotros dos no merecéis ser padres, y la abuela os lo está demostrando. Si tanto quieres que se retiren los cargos, tal vez deberías hablar con la persona que presentó esos cargos contra ti. No tengo nada que ver con esto. Vuelve ahora mismo, jovencita. Me voy a la cama. José está profundamente dormido, así que grita lo menos posible. Se ha acostumbrado mucho a una casa silenciosa, así que se despierta fácilmente con los ruidos. Buenas noches. Me sentí muy bien al poder enfrentarme por fin a mis padres sin tener que preocuparme por mi bienestar. Ni siquiera me había dado cuenta del impacto que habían tenido en mí sus decisiones vitales hasta aquella llamada con la abuela. Estaba agotada y exhausta todo el tiempo, y nunca me di cuenta de que no era normal. Ver a mis padres enloquecidos y rogándome que los perdonara para poder decirle a la abuela que retirara los cargos me hizo sentir poderosa. Toda mi vida, lo único que hicieron mis padres fue exigirme que hiciera lo que ellos querían que hiciera. Nunca había espacio para mis deseos y necesidades, así que verlos suplicar de esa manera me hizo sentir que por fin tenía algún valor. Pero saber que la única razón por la que me suplicaban era porque les preocupaba perder a todos sus amigos del partido me heló la sangre de rabia. Sí, he dicho fría, porque en cuanto mi madre sacó el tema, sentí tanta rabia que me calmé. En cierto modo me alegré de no haberles gritado, porque entonces habría dado la impresión de que estaba dolida con ellos y no quería darles ninguna satisfacción. De todos modos, acabé yéndome a vivir con mi abuela mientras se celebraba el juicio, solo porque no quería lidiar con mis padres durante ese tiempo. Mis padres intentaron que me llevaran de vuelta a casa, pero yo tenía 16 años y en mi estado, eso es edad suficiente para decidir dónde quiero vivir. Mi hermano, por suerte, estaba bien atendido, pero la abuela me aseguró que no tendría que estar con ellos demasiado tiempo. El investigador privado que contrató la abuela hizo un excelente trabajo recopilando pruebas del paradero de mis padres durante el último mes. Mi confesión grabada fue muy útil para esbozar todas las negligencias de mis padres. También tenía pruebas de mis profesores y amigos sobre mi deterioro de salud y mi rendimiento académico en general. Los amigos de mis padres también declararon como testigos de la presencia de mis padres en todas las fiestas organizadas en los últimos 3 años. No había absolutamente nada que mis padres tuvieran como defensa para sus horribles acciones. Mi madre intentó llorar y manipular al jurado con todo tipo de excusas sobre por qué hizo eso, pero ninguna funcionó.
Finalmente, se decidió que mi abuela tendría la custodia completa de mí y de mi hermano José. Mis padres parecían desolados e intentaron hablar conmigo después del veredicto, pero mi abuela nos apartó a José y a mí para que no tuviéramos que lidiar con las emociones de mis padres. Sin embargo, la abuela me contó después que mis padres acabaron montando en cólera y arremetiendo contra mi abuela por haberles arruinado la vida. A mi abuela no le importó escuchar ni una sola de sus palabras y les recordó que les había advertido de que, si metían la pata criándome, lucharía por conseguir la custodia de sus hijos. Los dejó plantados en el juzgado con la boca abierta. Solo ha pasado un mes desde que la abuela obtuvo la custodia de José y mía, pero realmente estoy disfrutando de mi libertad y mi tiempo libre. Lo primero que me obligó a hacer la abuela fue reducir mi horario de trabajo a solo los fines de semana, lo que me ayudó mucho. También me deja conservar mi dinero, así que puedo gastarlo en lo que quiera. José también parece mucho más feliz, y me alegro de que así sea. Por fin tengo tiempo para leer todos los libros que quería leer desde que nació José. En cuanto a mis estudios, ahora que duermo bien y tengo tiempo, estoy trabajando para volver a ser una estudiante de sobresaliente. No sé qué ha pasado con mis padres y, la verdad, no me importa. Sé que han intentado ponerse en contacto conmigo muchas veces, pero la abuela siempre me refugia y habla con ellos en su lugar. Soy increíblemente afortunada de tener una abuela tan maravillosa como ella. Me ha hablado de ir a terapia para tratar todo lo que me ha pasado en los últimos 3 años porque, para ser sincera, creo que criar a mi hermano durante tanto tiempo me ha pasado factura. Estoy estudiándolo y estoy segura de que me hará sentir mejor. Estoy emocionada por vivir por fin mi vida como quiero. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero estoy deseando ver qué me depara la vida en el futuro. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia.